Palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8, 13 al 15a y 18. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada, y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Por ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 60. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estás enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien, para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro Segundo de los Reyes, en el capítulo 17, nos muestra la caída del llamado Reino de Israel y su exilio hacia Siria como consecuencia de la desobediencia a Dios, de la idolatría, esto es, de colocar varios dioses en la vida, y no solamente el Dios amor de la Biblia, sino el Dios poder, el Dios dinero, el Dios fortaleza en nuestros ejércitos y en nuestras fuerzas. Y en el fondo esta caída del reino de Israel obedece también al rechazo frente a las constantes advertencias de Dios a su pueblo a través de los profetas. Hoy se nos invita a reconocer que siglos después también nosotros podemos caer en idolatrías, darle a personas, a circunstancias, a bienes, el lugar de Dios y no dárselo al Señor. Y en el fondo nos puede acarrear a cualquiera de nosotros castigos,
pruebas, sufrimientos que la vida me ha enseñado que muchos de los problemas, dolores y sufrimientos que hoy tenemos en la vida, tal vez no lo hemos ganado por decisiones equivocadas, por tomar el camino más corto, el atajo, y no el camino que nos propone el Señor. Pero pasemos al Evangelio de San Mateo capítulo 7, que nos invita a no juzgar para no ser juzgados, y se nos advierte que la medida de juicio que usemos con los demás también la usarán con nosotros. De este Evangelio aprendamos 5 grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera de ellas, la corrección fraterna. El entrar a analizar la vida de un hermano, de una hermana, implica de parte nuestra y en primerísimo lugar, humildad que no soberbia y conversión personal. Porque es muy fácil y tenemos un ojo muy agudo como el de un águila para mirar los defectos ajenos, pero tenemos un ojo de topo muy ciego para mirar las propias faltas, pecados y limitaciones. En una segunda enseñanza reconocemos que no podemos usurpar el lugar de Dios cuando juzgamos a otros. De hecho, el texto evangélico nos dirá en otro acápite, en otra aparte, uno solo es el Señor, juez y legislador. A nosotros nos toca cumplir la ley, pero no juzgar sobre el cumplimiento de la ley que hacen los demás. Yo respondo por lo mío, y no me toca a mí juzgar si el otro responde bien o mal sobre sus actuaciones, que a Dios y solo a Dios dará cuenta de sus decisiones. En una tercera enseñanza, podemos hablar de la ley de la reciprocidad, que es una ley universal y que nos plantea que la misericordia que tengamos nosotros con los demás será también la misma medida de misericordia que recibiremos de Dios. Creo profundamente en lo que he llamado la ley universal de retribución. Cosechamos lo que hemos sembrado. Y hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ser compasivos para recibir compasivamente de Dios, a sembrar generosamente para cosechar generosamente en nuestra vida, para bien o para mal. Lo que hagamos con generosidad, el bien o el mal, eso se nos devolverá a nosotros con una doble o triple medida. No creas, no te engañes, pensando que tu vida se ha sobrado mal, nadie se dará cuenta y que esto quedará en la impunidad. Dios que lo sabe todo, Dios que lo ve todo, por caminos insospechados, hará justicia y el bien será devuelto con una mayor bondad y premio, y el mal será castigado con mayor rigidez. En una cuarta enseñanza, reconocemos que la paja en el ojo ajeno es el símbolo de un defecto pequeño en la otra persona, y por el contrario, la viga en el ojo propio es símbolo de un gran pecado personal. Esto en el fondo nos demuestra que vivimos autoengañados, porque tenemos una imagen personal muy benévola sobre nosotros mismos y por el contrario, una referencia sobre los demás muy estricta, muy rígida. Si algo nos enseña el Evangelio es a ser más exigentes con nosotros mismos y más compasivos con los defectos de los demás
y no al contrario, y por eso se nos coloca este parangón: no reparemos en la paja ajena, sino en la viga que llevamos en el propio ojo. En una quinta enseñanza y final, reconozcamos que el Señor no desdice o no desaconseja la corrección sobre otros. De hecho, se puede hacer. Y en otro pasaje evangélico nos habla de corregir, primero en privado, luego frente a 2 o 3 testigos, y finalmente, si hay contumacia o rebeldía, corregir frente a toda la comunidad. Podemos, repito, corregir a otro, pero primero debemos autocorregirnos. Las abuelas, que tenían tanta sabiduría en su sencillez de vida, afirmaban: médico, cúrate a ti mismo. Un burro hablando de orejas, al alcalde, ¿quién lo ronda? Y en el fondo, todas estas expresiones de la sabiduría popular de las mamás y las abuelas nos hablan de que primero debemos examinarnos a nosotros mismos antes que hacer deporte olímpico del juicio, la crítica y el señalamiento frente a los demás. Hoy que el buen Dios nos dé la sabiduría para examinar en profundidad nuestra vida y para reconocer la expresión del filósofo Sócrates cuando afirmaba: conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría. Interiorizar esa expresión, el autoconocimiento, antes de entrar a juzgar a los demás. Me gusta repetir esta expresión: el que fácilmente juzga de otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Y por el contrario podría decir: el que profundamente se conoce a sí mismo, difícilmente va a juzgar de los demás. Cuando somos jóvenes, cuando estamos en la adolescencia, nos parece que nuestros papás, nuestros maestros, nuestros amigos, todos se equivocan. Pero cuando hemos pasado la etapa de la adolescencia y cuando ya hemos vivido, cuando nos hemos caído, cuando nos hemos equivocado, aprendemos a no ser tan ligeros para juzgar de los demás, porque comprendemos que todos estamos hechos del mismo material, fuertes como el barro exteriormente, pero quebradizos ante la primera caída que tengamos. Señor, danos la gracia inmensa de no caer en la falta más universal y más común que existe en la humanidad, la de juzgar de palabra, juzgar de pensamiento, juzgar en el corazón sobre las conductas, comportamientos, decisiones y aún palabras de los demás. Esa tarea es tuya, Señor, y no de nosotros. Danos ser humildes, danos convertirnos y darnos evitar la murmuración y la crítica que nunca hace mejor a un ser humano, y por el contrario, danos la gracia frente a los defectos ajenos, que más allá de criticarlos o cuestionarlos, oremos a Dios por la conversión de aquellos que decimos que queremos cambiar. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual.
Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.